Bienvenidos a Brigada Antifraude, el departamento dedicado a desmantelar los fraudes instaurados en nuestra cultura. En este vídeo os voy a explicar cómo la Unión Europea destruyó la economía española en 9 sencillos pasos. Recordemos antes que España estaba entre las 10 mayores economías del mundo antes de su ingreso en la Unión Europea y era una potencia industrial. Paso 1. Franquiciar un partido que llegue al gobierno. El Partido Socialdemócrata Alemán, SPD, hace del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, una especie de franquicia suya. El SPD dio dinero al PSOE y éste pudo pagar una buena campaña electoral y ganar las elecciones. Paso 2. Desmantelar la economía para beneficio alemán. Ese mismo partido franquiciado por los alemanes, el PSOE, llega al poder y quiere a toda costa entrar en la Unión Europea, dominada por Alemania, cumpliendo todas sus condiciones. Esas condiciones incluyen el desmantelamiento de buena parte de la industria, agricultura, ganadería y pesca que le pueda hacer la competencia a Alemania y socios suyos como Holanda o Francia. Entonces, el PSOE vende a los españoles una moderna reconversión industrial, propulsada al principio por la OCDE, que se traduce en materializar el desmantelamiento industrial y crear desempleo. La gente se manifiesta en las calles, pero no obtiene resultados. Alemania comienza a hacerse con potentes empresas españolas, como la factoría de automóvil SEAT, que compra Volkswagen. Paso 3. Recibir ayudas. Europa da un poquito de dinero por fascículos para compensar las pérdidas de ese desmantelamiento, una cantidad que en el caso de España, en total, en todos estos años, no llega ni al 10% del PIB. Eso contenta a los políticos y hace a la sociedad sentirse en deuda con Europa, porque han dicho que son ayudas. Gracias a esta propaganda, todavía hay muchos españoles que dicen que viven del dinero de Europa, cuando es Europa la que ha vivido todo este tiempo de quitarse a España como competidora en el mercado y teniéndola como clienta de sus productos. Mucha gente de derechas critica a los gobiernos de izquierdas porque les acusan de querer que la gente pierda sus trabajos para que dependan de los subsidios, las famosas paguitas, y comprar así sus votos. ¿Acaso no es eso lo que ha hecho la Unión Europea con España? ¿Acaso no nos han quitado el trabajo desmantelando nuestra industria para luego hacernos dependientes de sus paguitas? Pero claro, un país con un complejo nacional tan profundo solo puede tener una actitud sumisa hacia Europa. Y, mientras tengamos ese complejo de que Europa es sublime y nosotros un desastre, nos seguirán mangoneando mientras pensamos que nos salvan. La Unión Europea y sus fondos son como un camello. Ellos no quieren que prosperes y seas una persona nueva que no necesite sustancias de la risa, sino que estés hundido, pero no lo suficiente como para que no puedas pagar la droga. En los últimos años de pertenencia a la Unión Europea, España ya ni siquiera recibía paguitas de otros países miembros, puesto que la aportación que hizo España por distintas vías a los fondos de la Unión Europea fueron prácticamente equivalentes a la cantidad que posteriormente España recibió de estos. Lo comido por lo servido. Paso 4. Adoptar el euro. Para tener aún más agarrada y dependiente a la economía española, había que hacer que adoptase una moneda europea, o más bien alemana. Esta tarea le fue encomendada al Partido Popular. El euro y sus políticas se deciden en el Banco Central Europeo, que está en Frankfurt, y que defiende aquello que le convenga a Alemania. Es imposible hacer políticas monetarias que convengan a todos, por lo que si algo beneficia a Alemania, puede perjudicar a otros, que somos sus competidores. Antes del euro, España vendía a Europa a precios más competitivos, porque la peseta era más barata que monedas como el marco alemán. Además, era preferible devaluar moneda que devaluar salarios si las cosas no iban bien, como el mal menor. Ahora, con el euro, la moneda no se devalúa porque a Alemania no le interesa, por lo que los salarios en el sur de Europa se han devaluado. Para colmo, con la llegada del euro, los precios han subido. Paso 5. Tratados de libre comercio desfavorables. Después de que España desmantelase buena parte de su tejido productivo, ahora solo queda desmantelar lo que queda, y de ello se encargarán los tratados de libre comercio que firma la Unión Europea, por ejemplo, con Sudáfrica. En este tratado, Sudáfrica da a Europa productos alimenticios como naranjas baratas a cambio de suministros industriales como los que tienen los alemanes.
Entonces, la naranja de Valencia, la mejor del mundo, se queda sin recoger, porque ahora se vende más la de Sudáfrica, que es más barata. La mitad de las paguitas europeas se van al sector del campo, en lugar de impulsar medidas que hagan que este sector sea rentable por sí mismo. Prefieren subvencionarlo. Para colmo, buena parte de estas subvenciones se van a grandes propietarios de tierras como la duquesa de Alba y su familia. Y así es como Europa nos salva. Paso 6. Aumentar la deuda. Estalla la crisis de 2008. Alemania quiere asegurarse de que sus malos inversores en España no corren peligro, por lo que obliga a España a adquirir una deuda enorme para que se invierta en buena parte en salvar dichas inversiones alemanas. De esta forma, España, que tenía un buen nivel de deuda al comenzar la crisis, termina endeudada hasta los ojos. España entra en un círculo vicioso en el que constantemente pide deuda para pagar deuda, y ello le hace acumular muchísimos intereses que duplican las paguitas que España ha recibido de Europa en toda la historia de la Unión. A día de hoy, se sigue defendiendo que la deuda es legítima y hay que pagarla, al mismo tiempo que la Unión Europea y los grandes partidos españoles se niegan a auditarla. Si tan seguros están de que esa deuda es legítima, ¿por qué no la auditan? Paso 7. Invadir la soberanía. España se ha endeudado mucho, debido a las presiones de la Unión Europea. Las presiones para que España se endeudase por parte de la Unión Europea eran tales que Alemania instó a España a pedir una deuda de 300.000 millones de euros, alrededor del triple de todas las paguitas que nos ha dado la Unión Europea en toda nuestra historia. Y como la deuda es astronómica, pues los acreedores europeos se creen con derecho a mandar a un representante suyo que invada la soberanía en su nombre. A estos representantes se los conoció con el apodo de hombres de negro. Este representante no viene a reducir los cargos políticos, ni la corrupción, ni nada de gasto superfluo, sino a asegurarse de que los españoles se jubilan después que los alemanes y de que se hacen recortes en cosas necesarias. No vaya a ser que España prospere algo. Para que se entienda, lo que hacen estos hombres de negro es como si tú no puedes pagar la hipoteca a tu banco. Entonces el banco te manda a un inspector a tu casa y te dice en todo momento en dónde puedes gastar o no gastar tu dinero para que puedas pagar la deuda de tu hipoteca. Entonces este inspector te dice que no compres carne porque es muy cara, que es mejor que comas lechuga, que es más barata, que vayas a trabajar en bici para no gastar en gasolina, aunque tardes 1 hora más en llegar al trabajo, etc. Eso sí, si malgastas dinero, por ejemplo, jugando en el casino, no te preocupes, que el inspector no te va a decir absolutamente nada. Es por ello que la Unión Europea nos impuso que los pensionistas perdieran poder adquisitivo, pero no que los políticos cobrasen menos y que su número fuera más reducido. Y al final de mes, si aun con todas estas medidas que te imponen sigues sin tener dinero para pagar tu hipoteca, el banco te obligará a que le pidas más deuda para pagar esa deuda. Y este tipo de intervención a la soberanía no aparecía en ningún contrato. Cuando lo normal es que si un inversor hace una mala inversión, ésta se pierde y punto. Salvo si tienes pasaporte alemán. Tampoco nos impusieron que quitásemos ciertos impuestos inútiles como la cuota de autónomos, que es con mucha diferencia la más alta de Europa y que es un gran obstáculo para los emprendedores que empiezan de cero. Pero la Unión Europea no quiere que España prospere y pueda ser una gran competidora. Por ello, no solo no obligaron a quitar la cuota de autónomos, sino que se impuso una subida del IVA al 21%, y es que una parte de este impuesto va directo a las arcas de la Unión Europea, y eso sí es importante. Los más europeístas dicen que la mala situación de España no se debe a la Unión Europea, sino a los malos gobernantes españoles, una afirmación que no tiene sentido, puesto que los gobernantes españoles han obedecido ciegamente a las indicaciones de Merkel. De hecho, la vez que más rápido se ha reformado la Constitución española fue cuando Merkel lo pidió y PP y PSOE se pusieron de acuerdo para hacerlo. De esta forma, se daba especial prioridad al pago de la deuda. Islandia, que despilfarró mucho más que España durante la burbuja, se convirtió en el país de Europa Occidental que más crecía debido a que hizo todo lo contrario de lo que decía Merkel y su supuesta austeridad, políticas que fueron la ruina del sur de Europa. Por lo que Islandia fue todo un ejemplo al retirar su petición de entrada en la Unión Europea. Traer a los hombres de negro al sur de Europa o sustituir a un primer ministro, como fue el caso de Italia con Mario Monti, al que nadie votó, es prácticamente un golpe de Estado encubierto.
Ciertos movimientos en España están promoviendo que haya una separación de poderes, cuando precisamente el problema de España es que sus poderes están demasiado fragmentados, y esos fragmentos están separados entre varios países. Nuestro poder ejecutivo está dividido entre Berlín, Bruselas, Madrid y las 17 comunidades autónomas españolas. El poder legislativo está en una situación similar. Salvo excepciones, el porcentaje de las leyes totales que hay en los países miembros que son aprobadas en Bruselas puede llegar hasta el 40%. En cuanto a nuestro poder judicial, el Tribunal de Última Instancia también es europeo, y George Soros está haciendo cada día más por controlar a sus jueces. Para crear una democracia en España con separación de poderes, primero tendríamos que rescatar dichos poderes de las manos de sus secuestradores europeos. No podemos dividir unos poderes que ni siquiera tenemos. Paso 8. Calumnias y fuga de capitales. Alemania acusó a España y al sur de Europa de trabajar pocas horas y de tener muchas vacaciones, de la crisis de los pepinos que estaban contaminados y luego resultó ser culpa de los propios alemanes. La prensa europea empieza a difundir que las economías del sur de Europa son desastrosas, que son pigs. Entonces, los inversores sacan una parte de su capital de ellas y lo refugian en países seguros como Alemania.